Recording in progress. Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente retornamos a clase. Bien, continuamos. Entonces ya vimos la primera ecuación, que es la ecuación de la línea de operación. Es importante para el diseño de torres. ¿Está bien? Bien, continuamos entonces. Ahí tengo las torres. Estas torres se emplean bastante en la industria. Hoy se están empleando bastante las torres de enfriamiento, no solamente en la industria sucroalcoholera, sino también en la industria petroquímica. Las plantas petroquímicas necesariamente tienen su propia estructura para enfriar el agua y lo hacen mediante estas torres de enfriamiento de agua. Y no solamente tienen torres de enfriamiento de agua, sino además tienen plantas de tratamiento de agua, porque utilizan cantidades y volúmenes bastante grandes de agua. Y estas plantas petroquímicas deben cumplir ciertas normativas a nivel internacional, todas las plantas. En Bolivia tenemos una planta, la primera planta petroquímica, que es la de amoníaco y urea, ¿no es cierto? Entonces, esta planta, que ha sido construida por la Samsung, tiene normativa internacional, tiene protocolos que sí o sí se deben cumplir. ¿Está bien? Entonces, estas plantas petroquímicas generan bastante valor agregado. Una planta petroquímica, ¿no es cierto?, da un valor agregado de 60 veces. ¿Está bien? Y la industria del siglo XXI justamente son estas plantas, las plantas petroquímicas. Bolivia tiene apenas una planta. Argentina tiene varias plantas petroquímicas. Brasil también. Aquí tengo justamente una de esas plantas. Esta es una planta petroquímica. Si ustedes ven, es enorme la planta petroquímica. Y aquí puedo ver estas torres. Ustedes saben de qué se trata estas torres, ¿no es cierto? Son torres de enfriamiento de agua. Por la parte superior sale aire saturado con vapor de agua, con una especie de nube. Se está enfriando. Son torres de enfriamiento de tiro natural, ¿no es cierto? Y cuando hay una industria en la región, pues genera bastante movimiento económico, ¿no es cierto? Hay trabajadores, hay transporte, hay postas sanitarias, hay, ¿no es cierto?, catering, o sea, alimentación y una serie de, ¿no es cierto? Aquí tengo la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? Aquí están las plantas de tratamiento de aguas residuales. No, apenas nosotros tenemos una planta aquí en Bolivia. Ojalá en lo posterior existan más plantas, no solamente de urea, sino además de polipropileno y de otros materiales, ¿no? Y la moderna industria petroquímica es a partir del gas natural. ¿Bien? Bien, entonces aquí les muestro esta diapositiva para que ustedes vean la utilidad de las torres de enfriamiento de agua. ¿No está bien? Y ya saben ustedes, cuando van a una industria y ven este tipo de torres, solamente están enfriando agua. Agua caliente con aire que sale, que el aire frío entra por la base, ¿no es cierto? Y la nube es vapor de agua. ¿Está bien? Pero por la parte superior debe salir vapor. No puede salir por la parte superior lluvia de agua, por decir algo. ¿Ya? Bien, entonces nosotros vamos a diseñar estas torres de enfriamiento de agua. ¿Está bien? Estas son torres de enfriamiento de agua de tiro natural. Dijimos que el balance de masa, balance entálpico, transferencia de calor y transferencia de masa son importantes.
para el diseño de estas torres. Bien, aquí está nuevamente la torre, ¿no es cierto? Es una torre de tipo tiro inducido, ¿cierto? Tiene un relleno, ¿cierto? Este es el relleno, que son listones de madera de pino. ¿Y por qué pino? Madera de pino, porque el pino es resistente a la humedad, ¿ya? Es resistente a la humedad. Pero actualmente este relleno, este empaque de madera, se ha reemplazado actualmente por empaque de plástico. El plástico puede ser polipropileno en forma de enrejado o alguna otra forma. El espacio vacío en el empaque es bastante grande, generalmente mayor al 90%, con el fin de que la caída de presión del aire en la torre sea la más pequeña posible. ¿Está bien? La caída de presión en una torre del aire generalmente es menor a 250 pascales. Bien, entonces, ¿y cuál es el fin del empaque? Miren, el agua, si no tuviera empaque, el agua estaría en caída libre y el tiempo de contacto entre el aire y el agua sería muy corto, no enfriaría bien. Pero al tener el empaque, el agua en la torre tarda un tiempo mayor en pasar a través de la torre. Y por tanto hay un contacto, un tiempo mayor entre el aire frío y el agua. Entonces enfría mejor. Y además, al humedecer el empaque, ¿no es cierto? El agua tiene un área de transferencia de calor y de evaporación bastante grande. Como ustedes ven, toda esta superficie evapora agua. Entonces tengo mayor superficie de evaporación. Si fuera solamente, retiramos el empaque, si fuera solamente caída de agua, el tiempo sería bastante corto, enfriaría un poco y el área sería bastante pequeño, ¿no? Como unas gotas solamente. En cambio aquí, al chocar, al humedecer el empaque, ¿no es cierto?, tengo un área bastante grande y además el tiempo de permanencia del agua en la torre es mayor. ¿Está bien? Esto es el fin. Bien, si realizo un corte al agua y el aire, aquí tengo agua, esta zona que está en azul es agua caliente y luego está en contacto con el aire. Entonces tengo aquí el agua caliente y el aire frío. ¿Está bien? Tengo entonces agua caliente y aire. Tengo entonces agua caliente y aire frío. Entonces existe transferencia de calor. Como existe una diferencia de temperaturas entre el agua caliente, TL es la temperatura del agua caliente y T es la temperatura del aire. Entonces existe una diferencia de temperaturas y la fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Existe transferencia de calor desde el agua caliente al aire. ¿Es cierto? Bien. Otro. Existe una zona, una película de aire húmedo sobre la superficie del agua, una película. Esa película de aire tiene bastante humedad, tiene mayor temperatura y tiene mayor humedad. Entonces, al tener mayor humedad, el vapor de agua se transfiere de la superficie del agua hasta el aire frío. Entonces existe transferencia de humedad, evaporación del agua. Y como el calor latente del agua es bastante grande, una pequeña evaporación de agua produce un efecto bastante grande de enfriamiento en el agua. Entonces tengo transferencia de vapor de agua, del agua hacia el aire, transferencia de masa. Luego tengo evaporación de agua, transferencia de calor latente.
Luego tengo, como el agua está más caliente que el aire, tengo transferencia de calor sensible por convección. Entonces, estos procesos dan lugar a que el agua se enfríe en una torre de enfriamiento. ¿Está bien? Estos son las fuerzas impulsoras en una torre. Nosotros vamos a llamar H sub L al coeficiente de transferencia de calor por convección en el agua. L quiere decir líquido. El agua es líquido en el agua. Y vamos a llamar H solamente al coeficiente de transferencia de calor en el aire. Solamente H. Ese es el coeficiente de convección, el coeficiente de transferencia de calor por convección en el aire. Esto lo vimos en unitarias 1, en mecanismos de transferencia de calor. Como podemos ver en las torres de enfriamiento de agua, es importante la transferencia de calor por convección. Bien, entonces como tengo la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por evaporación, debo hallar esos flujos de calor. Voy a realizar nuevamente un análisis de transferencia de calor en este elemento diferencial. Diferencial de flujo de calor por convección. Coeficiente de convección en el aire. A es la superficie específica del relleno. ¿A qué es igual esa superficie específica del relleno? Es el área de la partícula sobre el volumen de la torre. Área de la partícula, el área, ¿no es cierto?, de esta partícula. El área, o sea, la superficie de esta partícula. Sobre el volumen de la torre. Área de la partícula sobre el volumen de la torre. A esto se llama superficie específica del relleno. Temperatura en la interfaz, esta temperatura muy próxima al agua caliente, temperatura menos la temperatura del aire frío. Esa es la fuerza impulsora. Temperatura en la interfaz menos la temperatura. A mayúscula es la superficie normal al flujo de la torre. Si la torre es cilíndrica, sería pi cuartos por diámetro del cilindro al cuadrado. Este es el área normal al flujo. Y por el diferencial de altura de torre. ¿Sí? La cantidad de agua que se evapora, el flujo máximo de agua que se evapora, es la cantidad de agua que se evapora, está dada por el coeficiente de transferencia de masa en el aire, la humedad absoluta del aire en la interfaz, humedad absoluta del aire en la interfaz, menos la humedad global del aire frío, menos la humedad global, son humedades absolutas. Tengo la cantidad de vapor de agua que se evapora. Puedo hallar con esta cantidad de vapor de agua el flujo de calor latente. ¿A qué sería igual? Sería igual a la cantidad de agua que se evapora justamente a esta cantidad por el calor latente del agua. Calor latente de evaporación del agua. Entonces vamos a ver. Justamente aquí tengo el flujo de calor por evaporación del agua. ¿Cierto? Es K sub Y y el paréntesis me da la cantidad de agua evaporada. Multiplico por el calor latente del agua, es el calor latente de vaporización del agua. Además, por la superficie específica del relleno, ¿cierto? A. Por el área normal y por diferencial de Z. Entonces tengo el flujo de calor por evaporación del agua. Si quiero hallar el flujo total de calor, sumo calor por convección y calor por evaporación del agua. Al realizar algunas operaciones de simplificación, llego a esta última relación. Este es el flujo total de calor, que es la suma del calor por convección y calor por evaporación. ¿Está bien? Entonces, este es el flujo de calor total en la torre. No nos olvidemos que para sistemas agua-aire se cumple la relación de Lewis. Entonces aquí tengo coeficiente de convección, coeficiente de transferencia de masa y el calor específico del aire húmedo es igual a 1. Bien,
Pero toda esta energía que pierde el agua, toda esta energía que pierde el agua lo gana el aire se calienta. ¿Y cuál es la cantidad de calor o energía que se transfiere al aire? La cantidad de calor que se transfiere al aire está dada por la velocidad máxima del aire seco, por el área normal al flujo y por el diferencial de entalpía del aire húmedo. Diferencial de entalpía del aire húmedo. La fuerza impulsora para el flujo de calor en el aire es la diferencia de entalpías. ¿Bien? Esa es la fuerza impulsora. Diferencial de entalpía es la fuerza impulsora para la transferencia de calor en el aire. Entonces este es el flujo total de calor que hallamos anteriormente, igualo con que es la cantidad de energía que recibe el aire. Igualo ambas y tengo la primera ecuación, llamada ecuación de Merkel, que me permite determinar la altura total de la torre. Z es la altura total de la torre. Z es la altura total de la torre de enfriamiento. Z es la altura de la torre. Z es la altura de esta torre. ¿Bien? Entonces, puedo hallar la altura de la torre mediante esta relación. Acá es igual a la velocidad máxima del aire seco, coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del relleno. Integral. Diferencial de entalpía del aire húmedo, entalpía en la interfaz menos entalpía del aire frío y húmedo. A este término que está fuera de la integral se lo conoce con nombre de altura de una unidad de transferencia. A la integral se la conoce con el nombre de número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia es una medida de la dificultad de la transferencia de entalpía, llamado número de unidades de transferencia de entalpía del gas, NTOG. Es una medida de la dificultad de la transferencia de entalpía, número de unidades de transferencia de entalpía. Entonces, puedo hallar mediante esta ecuación la altura de una torre de enfriamiento de agua. Bien, aquí existe un término, coeficiente por la superficie específica del relleno de la torre, K sub I por A. Esto se halla en bibliografía. Por ejemplo, aquí tengo uno. Esto es del libro Principios de Operaciones Unitarias de Alan Fox. En la tabla 17.1 tiene esto, los coeficientes de transferencia de masa para torres de enfriamiento de agua. Aquí tengo el tipo de empaque, ¿es cierto? Se enfría agua con aire a ambos y tengo el intervalo de la velocidad máxima del agua en este libro del Alan Fox. En lugar de L manejan G sub L en libras por pie cuadrado hora, aquí, en este rango. Este es la velocidad máxima del agua en libras pie cuadrado hora, en este rango. Y aquí tengo el coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del relleno, que está dada por esta relación. G sub L, nuevamente aquí estoy aclarando, es la velocidad máxima del agua. ¿Qué es G sub B'? Aquí aclaro, G sub B' es G sub S, es la velocidad máxima del aire seco. En libras de aire seco, pie cuadrado hora. Reemplazo estas velocidades máximas y hallo el coeficiente de transferencia de masa para torres de enfriamiento de agua. Al reemplazar, tengo que estos coeficientes de transferencia de masa por el área me devuelve en libras mol de aire seco por pie cúbico y hora. Para pasar libras mol a kilogramos multiplico por el peso molecular del aire, que es 29. Bueno, entonces de esa forma se halla
este término K sub Y por A. ¿Está bien? Bien, nuevamente retornamos a la ecuación para la altura de la torre. Altura de una unidad de transferencia, la altura de una unidad de transferencia está en unidades de longitud, en metros, por decirlo. Y tengo el número de unidades de transferencia de entalpía del aire, es adimensional. ¿Está bien? El número de unidades de transferencia de entalpía del aire es una medida de la dificultad para la transferencia de entalpía en la torre. Muy bien, pero en la torre, la entalpía en la interfaz y la entalpía del aire cambian a lo largo de la torre. Entonces debo hallar valores para la entalpía en la interfaz y la entalpía global del aire en la torre. ¿Está bien? ¿Y cómo se hallan esto? Vamos a ver enseguida. Bueno, dijimos nosotros que esta es la tabla A3. Puedo trazar con la columna 1 y la columna 4, columna 1 y columna 4, la curva de equilibrio. Esta es la curva de equilibrio. La columna 1 es la temperatura, lo tengo en abscisas. La columna 4 es la entalpía, lo tengo en ordenadas. Entonces, al representar de la tabla A3 del Okun y Tojo, tengo la curva de equilibrio. Esto me dan las condiciones en la interfaz. Temperatura en la interfaz y entalpía del aire húmedo en la interfaz. ¿Qué quiere decir? Aquí vimos nosotros la interfaz. Ahí está. Temperatura de la interfaz y entalpía en la interfaz. Eso lo hallo mediante la tabla A3. O gráfico, también lo puedo hallar. A esto se llama curva de equilibrio. ¿Está bien? Bien, entonces esto sería la primera tarea para ustedes. Deben elaborar en el Excel esta curva a partir de la tabla A3 del Okun y Tojo. Bien, además, en la primera parte de la clase desarrollamos la ecuación de la línea de operación. ¿Cierto? Tengo el punto, la base de la torre y tengo la cúspide de la torre. Esta es una recta cuya pendiente es esta, ¿cierto? Tengo dos, ¿está bien? La entalpía del aire y la temperatura del agua están relacionados en esta recta. Aquí está. Y la entalpía de la interfaz está en la curva de equilibrio. ¿Cómo hallar para integrar estos términos? Justamente la entalpía en la interfaz y la entalpía global del aire frío. Justamente de este gráfico debo hallar. ¿Ya? ¿Y cómo? Muy bien. Si yo tengo la temperatura del agua a la salida, con esa temperatura debo hallar la entalpía. Con esa temperatura, la entalpía 1 ya lo tengo. Y la temperatura también. Pero trazo a partir de este punto, que es la base de la torre, una línea vertical y tengo la entalpía en la interfaz. ¿Está bien? Aquí tengo el punto 2, que es la cúspide de la torre. Tengo la entalpía a la salida del aire y la temperatura del agua caliente a la entrada. Si yo trazo una línea vertical hasta curva de equilibrio, hallo la entalpía en la interfaz para el aire a la salida. Entonces puedo hallar para cualquier temperatura del agua la entalpía global del aire frío. Mediante una línea vertical puedo hallar la entalpía en la interfaz. Entonces sirve para esto. ¿Y para qué voy a hallar la interfaz? Para integrar. Debo tener para cada entalpía su entalpía en la interfaz. Para esta entalpía, esta sería la entalpía en la interfaz. Para esta entalpía, esta sería la entalpía en la interfaz. Para esta entalpía, esta es la interfaz, la entalpía. Entonces, reemplazo esos valores de entalpía en la interfaz y entalpía global e integro esta relación. La relación se integra gráficamente. Existen métodos gráficos para integrar. Tengo en ordenadas, ¿no es cierto?, este término, la inversa de la diferencia. Entalpía en la interfaz menos entalpía global. Y los límites son entalpía del aire a la entrada de la torre en la base
y entalpía del aire que sale de la torre en la cúspide. Y el área bajo esta curva me da, o me devuelve el número de unidades de transferencia de entalpía. ¿Está bien? Ya tengo el número por integración gráfica. Entonces, si tengo el número de unidades de transferencia, ¿no es cierto? Esta integral, multiplico por la altura y tengo la altura total de la torre de enfriamiento de agua. Ese es el método para hallar la altura total de la torre de enfriamiento de agua. Bien, continuamos entonces. Seguimos con torres de enfriamiento. Vamos a ver ahora las condiciones óptimas de operación de una torre. Dijimos, una de las condiciones más importantes de una torre de enfriamiento de agua es que por la parte superior el aire salga húmedo, próximo a la saturación. Pero por la parte superior no puede salir una lluvia de agua. Eso quiere decir que la torre se inundó y el proceso de enfriamiento es muy pobre. Puede salir vapor, pero no gotas de agua por la parte superior de la torre. ¿Está bien? Entonces, esto se verifica mediante la ecuación de Micle, que vamos a ver enseguida. Nuevamente, balance de masa, balance entálpico, balance de transferencia de calor y transferencia de masa. Bien, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Coeficiente de convección en la fase líquida, H sub L, y coeficiente de convección en la fase gaseosa, el aire, H solamente. Bien, realizamos balance de calor, flujo de calor total, calor sensible y calor de evaporación, calor que pierde el agua, ambas igualamos y tenemos la ecuación de las líneas de unión. Aquí es la ecuación de las líneas de unión, es igual al cociente, coeficiente de convección, coeficiente de transferencia de calor por convección para el agua, sobre el coeficiente de transferencia de masa con signo negativo. A es la superficie específica del relleno. Y si quieren, anula. A con A minúscula se anula. Podría ser solamente el coeficiente de transferencia de calor por convección en el agua sobre el coeficiente de transferencia de masa. A esto se llama ecuación de las líneas de unión, que es la relación entre la entalpía y la temperatura del agua. ¿Está bien? Esta es la línea de unión. Bien, estas líneas de unión se debe determinar para un proceso de enfriamiento de agua. Pero en la práctica, al no disponer de este cociente H sub L sobre K sub Y, H sub L sobre K sub Y, al no disponer de datos, ¿no es cierto? Al no disponer de datos, y teniendo en cuenta que el coeficiente de transferencia de calor por convección en la fase líquida en el agua es mucho mayor que el coeficiente de transferencia de calor por convección en la fase gaseosa, el aire, se acude a una solución aproximada que consiste en suponer que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en el aire, con lo cual la temperatura de interfaz es igual a la temperatura del agua en cada punto de la columna. Y en consecuencia, al valer el coeficiente de convección, el coeficiente de transferencia de calor por convección en el agua bastante grande, entonces este cociente tiende al infinito. Se dice que este cociente es infinito. ¿Qué quiere decir? Que las rectas son verticales. Por tanto, la ecuación de las líneas de unión corresponde a rectas paralelas al eje de las entalpías. ¿Cierto? Estas rectas paralelas al eje de las
entalpías. Y de esta forma, como explicamos hace un momento, puedo determinar las entalpías en la interfaz. ¿Está bien? Esto lo explicamos anteriormente, es lo mismo. ¿Está bien? Bien, de esa forma determino. Y el último, la última ecuación es la ecuación de Mickley, que también mediante balance de energía calorífica, al dividir miembro a miembro se llega a esta ecuación. Esta es la ecuación de Mickley. La ecuación de Mickley me permite determinar si la torre está operando en condiciones óptimas o si la torre está inundada de agua. ¿Está bien? Entonces, el método es gráfico. Con la ecuación de Mickley, debo determinar un punto. Temperatura del aire a la entrada y la entalpía del aire a la entrada. Este es ese punto. Es del aire, por si acaso, y del aire, ambos. Temperatura y entalpía del aire. Trazo una línea horizontal hasta la línea de operación. Esta es la línea de operación. Y luego, una línea de unión. H sub L sobre K sub Y. Esta es la línea. Y vuelvo nuevamente al punto inicial. ¿Está bien? Entonces tracé un triángulo. A un cuarto de esta distancia, voy a tomar el segundo punto, este punto, y realizo la misma operación. Trazo una recta horizontal hasta la línea de operación, luego una línea de unión, cuya pendiente es H sub L sobre K sub Y, y luego vuelvo al punto inicial. Tengo el segundo triángulo. A un cuarto de esta distancia, tomo el siguiente punto, próximo al punto verde. Y nuevamente trazo una línea horizontal hasta la línea de operación y luego una línea oblicua, es la línea de unión, y vuelvo al punto. ¿No es cierto? Entonces tengo el tercer triángulo. Y así sucesivamente voy trazando. ¿Hasta dónde? Hasta la entalpía 2 y la temperatura del agua a la entrada, TL2, hasta ese punto. Muy bien, ¿para qué sirve esto entonces? Si yo tengo la temperatura del agua y la entalpía del aire a la salida, puedo encontrar o hallar la temperatura del agua, más bien la temperatura del aire a la salida. Puedo hallar la temperatura del aire a la salida. Estos puntos, el punto rojo, verde, azul, estos celeste y rojo, son la temperatura. Esta curva es la temperatura del aire en la torre. ¿Está bien? Esta temperatura del aire en la torre no puede cortar la curva de equilibrio. No puede estar por encima de la curva de equilibrio. No puede ser mayor a la curva de equilibrio. Si esta curva del aire, la temperatura del aire es mayor a la curva de equilibrio, quiere decir que la torre está inundada. Por la parte superior existe fuga de agua en forma de lluvia. Entonces esta curva de la temperatura del aire debe estar por debajo de la curva de equilibrio. Máximo podrá llegar hasta la curva de equilibrio, pero no puede pasar la curva de equilibrio para una buena operación de la torre. ¿Está bien? Entonces tengo esta curva que es la temperatura del aire. Con la entalpía 2 y la temperatura del agua a la entrada, trazo una línea horizontal hasta la curva del aire y a partir de ese punto trazo una línea vertical y aquí tengo la temperatura del aire a la salida de la torre. Esa es la temperatura, T sub 2 es la temperatura del aire a la salida. Entonces este método de Mickley me permite determinar la temperatura del aire a la salida y además verificar que el agua no sale en forma de lluvia por estar estos puntos de la temperatura del aire por debajo de la curva de equilibrio. Bien, antes de concluir, tarea. La tarea son los problemas 17.13 y 17.14. Problemas propuestos 17.13 y 17.14 del libro. Principios de operaciones unitarias de Alan Fogg. Está en la página 407, en la primera edición.
Son dos problemas de diseño de torres de enfriamiento de agua. Para la próxima semana es el ejercicio 17.3. ¿Está bien? Para la próxima semana. Estamos hablando la próxima semana del 5 al 11. No, estamos en octubre, ¿no es cierto? En octubre. Entonces la próxima semana es del 3 al 9 de octubre. Sí, 3 al 9 de octubre resuelven el ejercicio 17.13. ¿Está bien? El ejercicio 17.13 para resolver la semana del 3 al 9 de octubre. Y el ejercicio 17.14 para la semana del 10 al 16 de octubre. ¿Está bien? Bien, esta tarea ustedes lo entregan al auxiliar de cátedra. ¿Ya? Yo ya hablé con el auxiliar de cátedra. Él va a recepcionar los prácticos. ¿Está bien? Perfecto. Bien, si tienen alguna consulta antes de concluir la clase, activan su micrófono y estamos también para responder. Adelante. Disculpe, por favor, ¿me podría volver a repetir qué página es? La página es la página 407. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Los videos de las clases, la secretaria Romina las sube, ¿no es cierto?, al Classroom, y todos los alumnos inscritos en la asignatura lo pueden ver los videos. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta es sobre la primera tarea que dio de hacer la curva de equilibrio del libro Ocon y todo. ¿Con qué datos vamos a realizar eso? La primera tarea es del libro Principios de Operaciones Unitarias de Alan Fow. Los ejercicios 17.13 y 17.14 que se encuentran en la página 407. Este práctico ustedes lo entregan al auxiliar de cátedra. Sobre la curva de equilibrio, ingeniero. ¿Ah? La curva de equilibrio que al principio no es que mencionó, del libro Ocon Sí, y de todo. Ocon y Tojo, la curva de equilibrio. Y si en el Alan Fow está en libras, ustedes multiplican por un factor de conversión y transforman kilogramos a libras, eso no hay problema. O si está en kilocalorías y el Alan Fow está en BTUs, transforman por un factor de conversión y eso no hay ningún problema, pues no. O sea, en otras palabras digo, no piensen ustedes que la tabla 3 está en kilocalorías y el Alan Fow trabaja en BTUs, no lo pueden utilizar, no. Esa tabla ustedes pueden transformarlo por un factor de conversión, las kilocalorías a BTUs. O también podían hacer lo siguiente, los datos que da el Alan Fow en BTUs, transformarlo a kilocalorías.